Hola Escorpio, buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridísimos amigos y amigas de signo de Escorpio. ¿Qué tal Escorpio? ¿Cómo estás? Me imagino que excelentemente bien, claro que sí. Vamos a decretarlo desde ya, que esta será una semana de realización, de manifestación, todo positivo, todo hermoso, todos los caminos abiertos, claro que sí. Vamos a ver, tu amiga Jenny de Sol Tarot, feliz de estar contigo una semana más. Vamos a ver estas energías para ti esta semana, Escorpio. Puertas de la espiritualidad, número 32, número 23 para ti, pueden estar siendo muy importantes en tu energía. Vamos a ver, Escorpio, Escorpio, me encanta, estás aperturando tu mente, estás aperturando tu corazón, estás abriendo las puertas de una verdadera espiritualidad, de una verdadera limpieza energética, un camino se abre, una puerta se abre, que había estado, no es porque no hubiese estado ahí esa puerta, siempre ha estado, solo que ahora como que estás teniendo la fuerza de correr ese velo, es como el que quita un pellejito de ajo, una capita de cebolla que te hacía falta, Escorpio, claro que sí, mis profundos y queridos Escorpios, seres altamente intuitivos, seres potentes a nivel energético, muy potentes, muy potentes. Vamos a ver aquí, mensaje angelical, comprensión espiritual, lo que te estoy diciendo, Virgo, y mira que he barajado bastante. El arcángel Raciel te dice, yo aporto la información y los símbolos esotéricos que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Sí, señor. Lo que te estoy hablando, Escorpio, es maravilloso, esta comprensión espiritual, la puerta de la espiritualidad, esto no es casualidad, esto es causalidad. Ahora mismo muchos de mis Escorpios se está aperturando una puerta ante sus ojos que antes había estado como vetada, como sellada. Y no es porque no hubiese estado, era porque no era el momento simplemente de hacerlo. Ahora estás teniendo un nivel de comprensión espiritual, se te está aportando información, se te están aportando símbolos esotéricos y símbolos de iluminación que te ayudarán a comprender las verdades espirituales. Y mira qué bonito que en ambas cartas del oráculo hay una paloma blanca y una paloma blanca. Qué belleza, símbolo de paz, símbolo de apertura espiritual. Aquí este arcano nos habla de todos los diamantes del cielo para ti, Escorpio. Escorpio, cuando damos un paso hacia la luz, cuando damos un paso hacia la iluminación desde el alma, desde el corazón, precisamente todos los diamantes del cielo vienen a nosotros, toda la iluminación, toda la pureza, toda esa fortaleza. Para llegar a este punto, déjame decirte que un diamante para formarse requiere mucha presión. Para convertirse en el elemento más duro, más fuerte y más hermoso de este planeta a nivel geológico, requiere muchísima presión, muchísimo calor, muchísima fuerza. No, un diamante no se forja fácilmente, Escorpio, y tú lo sabes, que te voy a contar que tú no sepas. El número 10 teosóficamente es el número 1, el número iniciático, el número de fortaleza, de crecimiento, de empezar, de recapitular, de entender, de limpieza, de purificación. Aquí podemos hablar toda la tarde y no es plan, pero te quiero decir lo más básico, lo más al punto, al grano. Semana maravillosa para ti. Este portal 888 nos está aportando a todos un poder y una potencia energética muy fuerte. Y a ti, por lo que estoy viendo, lo estás percibiendo, lo estás materializando, Scorpio. Claro que sí, la plenitud. Las cartas están felices de hablarte, claro que sí. Hay energías muy bonitas en tu entorno. Esta semana, aquello que te proponga lo vas a estar haciendo realidad. Aquellas situaciones en las que pudiste haber estado como estancado, como cerrado, con un 10 de espadas, esto se acaba. Esta ruina termina. Esta ruina termina, esta ruina se acaba, esta sensación de no saber qué hacer, de estancamiento, el número 10 es el fin, después el 10 no hay 11, así que esto es una energía que se cierra, que se termina, así como se apertura una puerta, se cierra otra, claro que sí, vamos a decretarlo que así sea, esta sensación, fíjate algo, hay cosas que han estado siempre ocultas en tu corazón, hay puertas y salidas que siempre han estado en ti, ahora mismo tú aperturas canales, aperturas puertas, abres portales en tu alma, en tu ser, en tu energía, que te hacen salir de una energía un poco baja, un poco densa, de una energía de derrota, de ruina,
Aquí está la luna, como que aquello que estaba oculto, aquello que estaba debajo de él, en sombras, pues simplemente tienes la iluminación necesaria, se te está aportando, no porque se te esté regalando, sino porque tú así lo estás atrayendo, porque tú así lo estás deseando y manifestando. Todo sale a la luz, todo se descubre, todo se entera, descubre los caminos nuevos que hay, sales. Wow, wow. Aquí estamos hablando otra vez en sincronizaciones numéricas 88. Tú has estado trabajando con mucha prudencia, con mucho, el 8 de oro nos está hablando de esa energía, de hacer las cosas paso a paso, poco a poco, pero también te liberas de una sensación que pudiste haber sentido en un pasado, de cierta indolencia de personas que tú quieres, gente que tú has sentido sentimientos, has tenido sentimientos, cariño, afecto, y han mostrado mucha indolencia hacia ti, han mostrado como no te has sentido como correspondido. Esto se acaba, Escorpio, y se acaba con plenitud. Logras entender el porqué de esto, el por qué estas cosas sucedían, por qué estas cosas pasaban. Es importante cuando se cae un velo, muchas veces no vemos lo que, no lo vemos todo bonito, porque es como cuando a un ciego le quitan una venda. Los primeros rayos lumínicos pueden hasta hacer doler la cabeza y molestar, pero una vez que la visión se va adaptando, el panorama se va esclareciendo. Y eso es lo que sucede. Hubo un periodo de cierta tiniebla, de cierta oscuridad, de cierta indolencia hacia ti, de cierta oscuridad. Eso se rompe, la luz entra de golpe, la luz se abre, la luz entra de golpe y empiezas a acostumbrarte a este nuevo estado de conciencia, Escorpio. Qué lectura tan profunda. Qué lectura tan profunda. Fíjate algo, qué bonita hasta aquí voy a llegar en cuanto a este tarot, porque es un corte totalmente es un sesgo, se corta una energía que había estado como encadenándote, te había estado cortando, muchas veces hasta las ganas de seguir creando. Aquí hay un milagro, aquí la estrella, el arcano mayor de la estrella nos dice que se ejecutan milagros, se realizan milagros, que no son de la nada, estos milagros vienen porque te corresponden por derecho divino, por derecho karmático. Aquí el 10 de copa nos habla de la máxima expresión de la emocionabilidad, del recibir a manos llenas y con el corazón abierto una bendición, de recibir una lluvia, un destello de paz, de armonía, de amor. Wow, Escorpio, qué belleza de lectura, qué belleza de energías, me encantan, me encantan. Voy a sacar una carta acá que te habla del rey de agua. Esta es tu energía, Escorpio. Eres una persona digna de confianza, compasivo. Eres un ser muy cultivado, muy inteligente, muy instruido, muy leído, con mucho poder de palabra, respetado. Abre tu corazón y tu espíritu a los que te rodean. Se te vas a tener la capacidad de dar consejos, vas a estar muy convincente, vas a sentir, vas a transmitir una energía en la que vas a sentir que eres digno de confianza y trabajo creativo y caritativo. Virgo, me encanta, Virgo, posiblemente esté en tu carta astral, Escorpio. Si tienes la posibilidad de acceder a ella, accédela, accede y ve en qué parte de tu carta astral está Virgo. Puede ser que esté muy presente. Escorpio, me ha encantado tu lectura. Si te gusta este mensaje, dame un like, suscríbete y comenta. Virgo, otra vez Virgo, muy potente en tu carta astral, Escorpio. Te quiero mucho, Escorpio, y lo sabes. Bendiciones, hasta la próxima semana.